Listo. Entonces, muchachos, buenas noches. Un placer verlos una vez más en esta nueva ocasión. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? El día de hoy y el día de mañana. Según la guía de aprendizaje y según el cronograma, el día de hoy y el día de mañana vamos a utilizar este tiempito para estudiar la última evidencia, para revisar la evidencia de la videopresentación, la cual, digamos que, sorry, este no es para ustedes. No, sí. Sí, sí, estoy en lo correcto. El día de hoy vamos a desarrollar la videopresentación, sí, entre hoy y mañana, y el plazo para entregar esta evidencia junto con todas las demás actividades, el examen de conocimientos, la presentación del foro de histórico, de un personaje histórico, y la línea de tiempo de situaciones pasadas, sí, hasta el día 1 de julio. El día 3 de julio terminará nuestro curso, ¿cierto? Pero el día 1 de julio será la fecha límite de entrega de evidencias. Así que hoy y mañana serán las últimas ocasiones que nos vayamos a ver en este espacio. ¿Sí? A partir de aquí, cualquier inquietud que usted tenga, me la puede formular a través de los correos electrónicos o a través de los foros de discusión, en este caso el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? O a través de las mismas mensajerías de ayuda. Así que esto es lo que vamos a desarrollar, una videopresentación. Y la guía de aprendizaje nos dice, bueno, en el año 2020 ocurrieron una serie de eventos que acarrearon muchos cambios en las esferas de nuestras vidas, sobre todo a nivel social y laboral, debido a políticas muy necesarias como las del distanciamiento social. Bueno, ya vamos viendo por dónde es que van yendo los tiros en cuanto a la actividad que vamos a presentar, ¿no? Un minutico, Jaime, acepto a Cristian y ahora sí, cuéntenos, Jaime. Buenas noches, profesor. Profe, es una duda que yo tengo en cuanto a la plataforma en las calificaciones, mm, con respecto al foro histórico Briti, Ujú. eh, Writing. Bright. Aparece una con calificación y no sé si son dos actividades, tengo la duda, porque aparece otra sin calificar o está incompleta. Ujú. O sea, que me Esa dé es la una duda. muy, esa es una muy buena pregunta y no es una pregunta que usted suele tener únicamente, sino que es una duda frecuente. Esperemos a ver si Sayuna nos funciona. Si Sayuna nos funciona, le muestro la página. Si Sayuna no nos funciona, pues toca como los Flanders cuando celebran su Navidad, digamos, imaginaria, cuando Homero tiene lepra. Bueno, nos va a tocar así si no funciona la plataforma Sayuna. Esperemos que sí, ojalá que sí. Voy a ver si puede abrirse también por acá por Chrome y si no, pues ni modo. Bueno, cuando usted se va a la parte de calificaciones, ¿cierto? Usted le va a decir Let's Go Shopping, no, ese es nivel 3. Foro histórico, ¿cierto? O personaje histórico, ¿sí? Y le va a salir una A o una D. Y más abajo le va a salir algo así, foro total, foro eh, calificaciones agregadas, una cosa así. Yo creo que es el total del foro, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese segundo foro? Ese segundo foro, podríamos decirlo, que es como la versión resumida de lo que usted entregó, más, ¿sí? Que es lo que yo le califico, más sus interacciones con el resto de sus compañeros. ¿Sí? Cuando se promedian las calificaciones de sus participaciones hacia para con sus compañeros, diciéndole, sí, Gabriel García Márquez también me parece que fue una figura importante, pero me parece que fue mejor, no sé, me invento Mario Vargas Llosa dentro del mundo del boom latinoamericano, o si usted dice, no, yo hice aquí está, bien, 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 bien funcionó. O me dice, usted habló sobre, no sé, el Mahatma Gandhi, pero uno de sus compañeros habló sobre Nelson Mandela. Entonces usted dice, ok, voy a calificar, mencionar mi opinión sobre mi compañero Fernando, que escribió sobre Nelson Mandela, y digo, no, es que me parece que Nelson Mandela, pues, no sé, ha sido una figura mucho más importante que la mía, no lo sé, ¿sí? Entonces, lo que dice el foro número 2 es, digamos, la sumatoria de su participación más las interacciones que usted realizó con el resto de sus compañeros. Creo que ya me está funcionando. Deme un segundito.
Entonces voy a ver si efectivamente es esto, ¿no? Voy a cambiar el rol para que usted mire lo mismo que yo estaría mirando. Entonces, aunque la plataforma está un poquito lenta, entonces estos días he estado un poquito así. Vamos a ver si por acá. Bueno, por acá no es que nos ayude da mucho que digamos. Bueno, dejémoslo por ahora en stand-by. Si ya nos corre, ya regresamos por este lado. ¿Listo? Entonces, dejémoslo en stand-by mientras carga la plataforma. Entonces, esa sería como la respuesta a su duda. El segundo foro no es que haya una actividad tarea adicional, sino que es la sumatoria. Sin embargo, creo que les había dicho el primer día de formación, pues a la hora de la verdad, yo lo que estoy calificando es el foro en el que usted mencione quién es su personaje histórico y cumpla con los requerimientos, ¿sí? Es decir, que mencione los 15 eventos de la vida que más se destacan de este personaje, ¿cierto? Que lo mencione en orden cronológico y que utilice principalmente pasado simple, porque si usted me está utilizando presente simple, pues, y ya le di retroalimentación, lo más probable es que le haya dicho, venga, hay que repetir la actividad porque nuestro curso se enfoca principalmente en el pasado simple y no en el presente simple, ¿no? Porque el presente simple es de nivel 3 y nivel 1, que usted ya eso ya, pues ya lo aprobó hace algún tiempito atrás, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo me voy a fijar en esas actividades. Bueno, ahora, lo mismo con las demás, ¿no? Si usted se ha dado cuenta el tipo de retroalimentación, yo le digo, si usted comete errores, que es normal cometer errores, sí, pues eso nadie es perfecto, ni mucho menos, entonces yo le voy a dar retroalimentación. Lo que sí yo me voy a enfocar muchísimo es que usted cumpla con los requerimientos, con los criterios de la guía de aprendizaje. Entonces, si la guía de aprendizaje nos dice entregue 15, mencione un personaje histórico con 15 eventos que se destaquen en su vida y obviamente esto se menciona en pasado, pues evidentemente yo voy a estar revisando ese criterio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo en realidad voy a estar revisando más que la interacción con sus compañeros. La interacción con sus compañeros es importante, claro, pero digamos que pues el grueso, el componente realmente importante es este, ¿no? Yo creo que se refiere a este, ¿no? Entonces le dice, foro histórico, calificación. Aquí le debe salir una A. Si usted ya entregó la actividad, aquí tiene que salirle una A, ¿cierto? O una D con la retroalimentación diciéndole, venga, hay que hacer esta actividad en pasado, ¿sí? Y este foro completo es lo que le decía, es tanto la participación de su presentación, de su personaje histórico, más las interacciones con el resto de sus compañeros, ¿sí? Que nuevamente yo me estoy fijando mucho más es en lo que usted hace hablando de su personaje histórico. Que usted hable con sus compañeros, genial, porque eso le fomenta que la participación y si usted hace alguna cosita que digamos esté errada en cuanto a gramática se refiere, pues yo le voy a corregir. Y si pues veo que está la interacción bien hecha, pues yo no se lo corrijo, como en muchos casos probablemente usted ha visto en la plataforma que yo dejo en blanco, porque pues no hay necesidad de darle corrección de algo que usted está haciendo bien, ¿sí? Entonces yo creo que usted se refiere a esto, ¿no? Foro completo y foro calificación. El foro calificación debe salirle algo. El foro completo no le va a salir nada porque pues solamente estoy calificando esta partecita de acá. ¿Listo? Listo, yo creo que con eso hemos respondido a la pregunta. Si hay alguna otra inquietud, duda, solicitud, queja, reclamo, entonces me lo hace saber. ¿Listo? Bueno, regresemos a nuestra actividad. Decíamos, vamos a desarrollar la videopresentación. Para esta videopresentación, entonces, nos vamos a la guía de aprendizaje y decíamos, en la guía de aprendizaje nos plantea, en el año 2020 ocurrieron eventos que cambiaron, que acarrearon cambios, perdón, en nuestras vidas a nivel social, laboral, otras políticas, por el distanciamiento social, ¿vale? Hasta ahí tenemos el contexto. Ahora sí vamos a lo que nos plantea. En función del componente formativo, Things I Was Doing Before, ahorita miramos ese componente, realiza una presentación por medio de un video corto con cámara web. Ojo, que es cámara web, no es solamente el audio. Obviamente tiene que ser su voz, no una inteligencia artificial, ¿no?
con el fin de identificar y describir de manera oral cuáles eran sus rutinas laborales y sociales antes de marzo de 2020, o sea, hace 5 años para atrás. ¿Qué cosas estaba haciendo? ¿Qué actividades llevaba a cabo antes y qué otras durante la época de distanciamiento social y qué otras dejó de realizar? Bueno, todo esto utilizando el pasado progresivo, ¿sí? Porque el pasado progresivo nos va a decir a grandes rasgos cosas, hábitos que duraron un periodo de tiempo, pero que digamos que dejaron de realizarse, hoy ya no son ciertas, por ejemplo. Bueno, para la elaboración de la presentación, de la videopresentación con la cámara web, tenga en cuenta la redacción de un guión, un texto que pueda ser expuesto a través de una herramienta como PowerPoint, Prezi, emails, etc. ¿Sí? Utilizando dibujitos o fotografías o esquemas o gráficas. Bueno, ya depende de usted cómo lo quiera manejar. ¿Listo? Listo, yo creo que más de aquí no es necesario. Bueno, lo vamos a hacer de manera individual. El video me lo puede mandar en formato MP4 a la plataforma, al correo no se puede, ¿cierto? Porque necesitamos que haya pues a nosotros nos hacen auditoría y pues no nos auditan el correo electrónico, sino que nos auditan es la plataforma, ¿no? Entonces lo va a subir al video a la página, a Sayuna. Si el video no le carga, suba el video a YouTube y el link de YouTube lo sube, ¿cierto? O en su defecto el link de Canva, porque también he recibido archivos en Canva, o Vimeo o alguna otra parecida. De paso, valga decir, si usted me da el link de Drive, ¿sí? Porque es posible que también me suba el documento en Drive, el video en Drive, de hecho. Entonces, no se olvide de ponerlo sin permisos, es decir, que yo lo pueda abrir y no necesite pedirle usted permiso para abrirlo, ¿listo? Porque eso también a veces genera retrasos en la visualización y calificación de la actividad. Bueno, ¿qué más? Veamos requisitos. Bueno. ¿Y qué vamos a hacer con ese video? Pues como planteamos actividades que hicimos antes de 2020, toda la época de pandemia, vamos a responder preguntas de este estilo. What were you doing before March 2020? What projects were you working on? What were you studying? What sports were you playing? Who were you spending your free time with? And so on. Estas son algunas preguntas de apoyo. No son camisa de fuerza, no necesariamente tiene que responderlas todas. De hecho, es posible que en 2020 usted ya no estuviese estudiando, ¿cierto? Ya estaba trabajando desde mucho atrás. Perfectamente posible, así que esta pregunta, digamos que no sería tan relevante en este momento del relato, pero si usted estaba estudiando efectivamente, ¿no? Ahora que si usted hoy por hoy tiene 19 años, pues evidentemente hace 4 años probablemente no estaba trabajando, muy probablemente. Por lo tanto, esta actividad podríamos incluso quitarla, ¿cierto? Por eso le digo, no es camisa de fuerza, ¿sí? Pero son preguntas guía y entre más se base en ellas para desarrollar su videopresentación, pues mejor. Y note que todo esto está utilizando pasado progresivo. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy y el día de mañana? La temática que nos sirve para desarrollar esta actividad. Bien, ¿qué más nos dice la guía? Es ideal que presente un mínimo de entre 3 y 4 diapositivas que incluya la portada, los datos básicos del aprendiz, fotografías o elementos gráficos o dibujitos, ¿cierto? Con frases y textos cortos. No solamente es el video, sino también pues que haya un guión, ¿sí? Porque necesito saber cómo usted pronuncia las palabras que usted está, es decir, necesito saber qué palabras usted está pronunciando, ¿sí? Entonces, para hacer un paralelo en la versión escrita y la versión hablada, porque las dos cosas son paralelas, son igualmente importantes. No solamente la versión hablada, sino también la versión escrita, ¿sí? Para de paso ver gramática, ver cómo está manejando la gramática, ¿sí? Lineamientos, bueno, que el video dure entre 2 y 5 minutos y obviamente que sea un video, ¿listo? No solamente sea la versión auditiva, no solamente sea el audio, ¿listo? Eso es lo que nos plantea la guía de aprendizaje, nuevamente para ser desarrollado esta actividad hasta el día 1 de julio, ¿sí? Y junto con las demás actividades. Así que si usted no ha terminado todavía la línea de tiempo o el foro o el examen y evidentemente la videopresentación, pues tiene espacio hasta el día 1 de julio para entregar todas las actividades. ¿Listo? Puede hacerlo antes, ojalá, pero no se puede pasar del 1 de julio, 11:59 de la noche. ¿Vale? Ahora,
La guía de aprendizaje nos dice, vamos al componente formativo, ¿vale? El componente formativo, cuando nos vamos a nuestro curso, ojalá nos cargue esa ayuna, si no vamos a tener que hacerlo de manera imaginaria, ni modo. Vamos a ver si nos carga. Listo. Cuando abrimos nuestro curso y vamos a English as Work Level 4, ¿cierto? Bajamos un poquitín y la guía de aprendizaje nos dice, venga, el componente formativo se llama Things I Was Doing Before. Si nosotros abrimos este componente formativo, vamos a encontrarnos con las temáticas más importantes y más relevantes para desarrollar nuestra evidencia, ¿cierto? Damos clic allí y nos dice, aquí vamos a poder encontrar gramática y temáticas relacionadas con el pasado progresivo, con algunos adverbios de tiempo, con el reported speech y con la versión Let's Talk About the Work and Social Routines, que cuando abrimos cualquier componente formativo, pues ahí nos menciona una versión muy interactiva en términos de vocabulario, en términos de pronunciación, ¿cierto? En términos de algunos ejercicios inclusive, porque en algunos casos, aquí por ejemplo, nos dice, vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. En este caso, vamos a escuchar este audio y debemos escoger la palabra que nos hace falta. Entonces, how was your Sunday family so? Sunday family jokes, Sunday family house, Sunday family meal, ¿cierto? Depende del contexto, vamos a encontrar cuál es la palabra adecuada. Voy a suponer que sea so, voy a suponer que sean jokes, voy a suponer que sea house y voy a suponer que el último sea meal, ¿cierto? Por puro descarte. Y mire que aquí el mismo componente formativo nos dice, pues hay algunos errores, ¿sí? Entonces lo bacano de los componentes formativos es que usted no solamente estudia una temática, sino que la refuerza a través de algunos ejercicios, ¿sí? Entonces, si usted no puede estar en las sesiones, evidentemente, pues los componentes formativos son, digamos, la base más importante para desarrollar nuestras tareas, ¿listo? Una vez hayamos revisado el componente formativo, nos vamos un poquito más abajo, nos vamos a donde dice video presentación y cuando entramos a video presentación, ahí es donde vamos a subir nuestra actividad. Vamos a ver si nos corre. Si no nos corre, pues bueno. Nos va a salir algo como esto, más o menos parecido a esto, más o menos. Aquí nos va a decir, bueno, video presentación, actividad de aprendizaje 1, evidencia 04, ¿cierto? Y nos va a salir un botoncito verde diciendo agregar entrega. Le vamos a pinchar allí. Bueno, ya corrió. Le vamos a pinchar agregar entrega, ¿sí? Una vez le hayamos pinchado allí, nos va a salir un cuadradito y ahí decimos, bueno, cuál es el link de acceso o algún texto que usted quiera mencionar y un poquito más abajo el espacio para enviar su actividad. ¿Listo? Una vez haya hecho eso, pues yo estaré revisando su tarea. Esto ya es lo que siempre usted ha hecho con la plataforma Desayuno, ¿sí? Entonces esto digamos que no es nada nuevo. Así que con esto hemos mencionado cómo desarrollar nuestra tarea. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en nuestra tarea? Recordemos, vamos a hacer una video presentación en la que respondamos, si no todas, la mayoría de las preguntas que tenemos aquí, porque son las versiones preguntas de apoyo, porque nuestra video presentación va a durar entre 2 y 5 minutos, ¿sí? Eso es lo que vamos a desarrollar en esta ocasión. ¿Hasta cuándo la fecha? Hasta el 1 de julio de 2025. ¿Listo? Bueno, habiendo dicho esto, pues creo que nos vamos con temática. Vámonos con temática entonces. La guía de aprendizaje entonces nos dice estudiemos pasado progresivo, porque la evidencia va a estar en función del pasado progresivo. Y la cuestión es que para entender el pasado progresivo necesitamos primero entender qué es un verbo dinámico y qué es un verbo estático. ¿Sí? Un verbo es dinámico, como su nombre lo indica, implica actividad, movimiento, acción. Por eso también los verbos dinámicos se llaman verbos de acción, de movimiento dinámicos, ¿sí? O de verbos de acción dinámicos o de movimiento, sí, las tres. Porque describen efectivamente actividades físicas, principalmente,
que desarrolla un ser vivo, principalmente, ¿sí? Entonces, una persona cuando mueve la cabecita, pues eso es una acción de movimiento. Cuando mueve el bracito, pues eso. Cuando camina, pues eso es una acción de movimiento, ¿sí? Porque usted está mirando que se está llevando a cabo, ¿sí? Pero no contentos con decir que se realiza únicamente en la versión física, pues un verbo dinámico, un verbo de acción, un verbo de movimiento, pues incluye también actividades mentales, que esas sí son más difíciles porque no las podemos ver, ¿sí? ¿Cómo puedo ver que alguien está pensando o que está planeando o que está imaginando algo? Porque puede ser que esté, no sé, viendo al universo y uno diga, ok, está meditando o está como se queda en blanco, ¿vale? Pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando en su cabeza, porque no nos podemos meter allí, ¿cierto? Así que un verbo dinámico incluye también esas actividades que desarrollamos mentalmente. Por su parte, o en contraste más bien, los verbos estáticos, como su nombre lo indica, implican quietud, ¿sí? Ellos desarrollan, o bueno, hacen referencia a estados de la existencia, al ser, al parecer, al conocer. ¿Por qué es necesario entender la diferencia entre verbos estáticos y dinámicos? Bueno, la cuestión es que ningún verbo estático, ninguno, es compatible con los tiempos continuos, con presente continuo, pasado continuo, futuro continuo, perfecto continuo, nada de eso, ¿sí? Nada, ningún verbo estático se puede utilizar con tiempos continuos. Por lo tanto, por ejemplo, el verbo ser, que es un verbo estático por naturaleza, el rey de los verbos estáticos, no podrían usarse en esta frase, en una frase como esta. I was being stressed. Estaba estando estresado. Pues no funciona, ¿cierto? No, hasta en español suena muy extraño. Cuando tenemos esa situación de verbos estáticos de quietud, lo que vamos a hacer para mencionarlos es utilizar un tiempo diferente, el más cercano, un tiempo simple, ¿sí? Porque en un tiempo simple, en este caso verbo to be, pasado simple, verbo to be, podríamos decir I was stressed yesterday. Ayer estaba estresado. Perfecto. Y ahí sí funciona. Vamos con otro. El verbo conocer. El verbo conocer o saber algo no es un verbo dinámico, es un verbo estático. O usted sabe la proporción, no sé, el número E, ¿cuál es el número E? O no lo conoce. Usted sabe cuánta energía consume un cohete para llegar a la luna o no lo conoce. Usted sabe cuál es el origen de la vida o no lo conoce, ¿cierto? O sí o no, no hay chance más, no hay otro chance. Así que cuando hablamos de eso, estamos hablando de un verbo de quietud, no de movimiento, ¿sí? Por lo tanto, no podemos decir, after I studied, I was knowing all the answers. Después de que estudié, hasta ahí vamos bien, estaba sabiendo todas las respuestas. Hmm, no cuadra, ¿cierto? Estaba conociendo las respuestas. No funciona ni en español. En cambio, vamos a utilizar un tiempo simple. Después de que estudié, supe las respuestas. Tiene mucho más sentido, ¿cierto? Porque recuerde que un verbo estático no es compatible con ningún tiempo continuo. Presente continuo, presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo, etcétera. No se puede, no son compatibles, ¿sí? Ahora, ¿cómo diferenciamos un verbo estático de un verbo dinámico? Ya habíamos dicho, un verbo dinámico se puede ver que hay movimiento y aparte de eso se desarrolla mentalmente, ¿cierto? Un verbo estático pues es un verbo de quietud. Valga decir que algunos verbos estáticos en algunas ocasiones pueden ser verbos dinámicos. Eso es un poquito más avanzadito y pues es mejor conocerlos a punta de ensayo y error, aparte de práctica. Así que no voy a meterme en decirles, este es así, por esto, sino es mejor ensayo y error. Y eh, ¿cómo también los podemos diferenciar? Sentido común. El sentido común no va a ser perfecto, definitivamente no, pero va a ser una herramienta muy poderosa para determinar si algo es dinámico o estático. El sentido común es poderosísimo en eso, ¿sí? Ahorita hacemos un juego de ese pedacito. Quiero terminar con este pedacito. Ahora, estos verbos dinámicos en inglés se van a modificar para el tiempo continuo.
Bueno, todos los tiempos continuos. Porque esos verbos dinámicos en español en su gran mayoría no siempre van a ser traducidos como ando, endo, yendo, caminando, corriendo, soltando, viviendo, escribiendo, etc. ¿Sí? Ese ando, endo, yendo en muchas ocasiones se traduciría como ing, ¿sí? El gerundio. El gerundio no siempre significa eso, pero para efectos prácticos digamos que sí, para efectos prácticos. Así que ese verbo dinámico, para que efectivamente sea trabajando, escribiendo, comiendo, masticando, viviendo, olvidando, olfateando, etc., esa versión debemos modificarla, aumentándole primero ing. Bueno, siempre vamos a terminar el verbo con ing. A veces solamente hay que hacer eso. Por ejemplo, work, working, breve. Pero a veces las cosas se nos complican, porque el mundo no es Disney, ni modo. ¿Qué vamos a hacer como segundo chance? Si nuestro verbo termina en e y la e nos suena como make, dance, create, por ejemplo, la e existe, pero no suena, la vamos a eliminar antes de aumentar ing. Por ejemplo, dance, bailar, dancing, bailando, y funciona. Perfecto. ¿Vale? Vamos con el tercer caso. Usted esto lo vio creo que en nivel 2, pero no está de más recordarlo porque es necesario recordarlo, ¿cierto? Porque a veces si uno no practica se olvida. Tercer caso, si nuestro verbo termina en consonante, vocal, consonante, ¿sí? Esa última consonante se duplica con una excepción. Ahorita miramos las excepciones. Swing, por ejemplo, termina en consonante, la W, vocal, la I, consonante otra vez, la M. Por eso esta última M se duplica. Swimming, nadando, ¿sí? Cuarto caso, la excepción. Ningún verbo que termine en W, X o Y dobla esa última consonante por más que termine en consonante o consonante. Bueno, ahí vemos unos ejemplos. Play, playing, termina en consonante, vocal, consonante, pero la Y no se duplica, ni la X ni la W. ¿Vale? Y el último caso, cuando tenemos un diptongo, ¿sí? En un verbo dinámico, ojo que tiene que ser un verbo dinámico. Si tenemos un diptongo, recordando que un diptongo es cuando tenemos un doble sonido vocálico en una misma sílaba, ¿cierto? Es por eso el español era tan desagradable, ¿no? Por las reglas tan hijo madres. Pero eso no significa que no nos sirvan. De hecho, si uno las maneja, uno dice, oh, ahora entiende el por qué, ¿no? En fin. Entonces, cuando tenemos este diptongo va a cambiar por Y. Por ejemplo, lie, que es yacer acostado, por ejemplo, en la playa, disfrutándose del solcito y toda la vuelta. Por ejemplo, quedaría lying, como yaciendo, ¿cierto? Como del sentido de descansando. O el otro, que tengo aquí en el ejemplo, die, dying, morir, muriendo. ¿Vale? Bueno, eso es lo que vamos a hacer con nuestro verbo dinámico de acción o de movimiento, que es la misma vuelta. Vamos a hacer un juego entonces que nos va a permitir conocer algunos verbos dinámicos y algunos verbos estáticos. Obviamente no son todos los verbos del mundo, los verbos estáticos y dinámicos del mundo, que los que vamos a mirar aquí, pero pues, sí hay una cantidad suficientemente representativa. Bueno, una vez ingresemos les menciono eh, cuáles son las reglas del ejercicio. Listo. Si no puede ingresar por allí, el código QR está disponible. ¿Listo? Y si no puede ingresar por código QR, usted entra a la página www.kahoot.it y escribe este número PIN. No recuerdo cuántos estamos. Ok. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con las reglas. Vamos a responder correctamente las preguntas, ¿vale? Evidentemente.
una vez hayamos respondido correctamente las preguntas, vamos a tener unas banderitas, ¿sí? La idea de las banderitas es que las vamos a ubicar de manera adyacente a un territorio que sea del color de nuestro equipo. Si somos del equipo azul, pues vamos a tener banderitas azules. Si somos del equipo rojo, vamos a tener banderitas rojitas. Estas las debemos poner al lado de un territorio que sea nuestro, es decir, que sea así como está aquí. Si empiezo con la torre, voy a ubicar mi banderita al ladito de la torre. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a poner las torres? Perdón, las banderitas. Las vamos a ubicar de tal manera que nos expandamos nuestro territorio como en Risk o como en Age of Empires. ¿Y cuál es el objetivo de expandir nuestro territorio? Que podamos conquistar el territorio rival, ¿sí? ¿Cómo conquistamos a nuestros rivales? Los vamos a conquistar poniendo nuestras banderitas encima del territorio del rival, así que si somos rojos vamos a poner las banderitas encima del territorio azul, si somos azules encima del territorio rojo, opción 1. Opción 2, rodeando totalmente a la torre rival, ¿sí? Si la rodeamos totalmente, pues hemos conquistado, hemos asesinado al rey, ¿sí? Que es nuestro objetivo. Habiendo dicho eso, pues, good luck. Tenemos 3 minuticos que creo que puse el timer. Sí, 3 minutos. Ahorita lo acompañó Hans para que no se quede solito. Listo. Rodelo, Hans. Rodee la torre. O cómo es el territorio allí. Listo. Ok, first round. Primera ronda. Muy bien, vamos por la segunda ronda. We have 45 seconds. Ok, time up. Muy bien. At the end of the second round, Team O has got 8 tiles. Congratulations. Muy bien.
Este ejercicio entonces nos permitió ver algunos ejemplos de verbos dinámicos y verbos estáticos. ¿Listo? Que es de verdad lo que nos interesa a nosotros estudiar, comprender en este momento del relato, ¿cierto? Los juegos no importa si uno los gana o los pierde, pues lo que importa es que uno haya aprendido cositas, ¿listo? Bueno, habiendo dicho esto, ya sabemos qué es esto. Ahora sí vamos con el pasado continuo o también pasado progresivo que también se conoce. Porque digamos que a veces nos gusta complicarnos la vida y decir que se llaman de maneras diferentes. Que la misma cosa se llama lo mismo, de maneras distintas, ¿no? ¿Para qué vamos a estudiar pasado progresivo? Porque esta vuelta es importante. Bueno, vamos a estudiar pasado progresivo porque por 5 motivos. Primero, porque vamos a utilizarlo para explicar actividades grandotas que se sucedieron en el pasado, pero que fueron interrumpidas por otra actividad más chiquita, menos importante, o por una situación de tiempo, como quien dice, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, ¿cierto? En este caso, pues un momento de tiempo, ¿sí? Así que la actividad grandota que se estaba llevando a cabo se va a manejar con pasado progresivo y la actividad que interrumpe va a ser manejada con pasado simple, razón por la cual hasta la semana pasada estábamos viendo cómo utilizar el pasado simple, ¿no? Hasta hace 2 semanas, de hecho. Ejemplo, I was walking to the station. Hasta aquí, yo estaba caminando hasta la estación. Esto es pasado continuo, pero que queda como el sin sabor porque, ok, si le estoy contando la historia de que estaba caminando a la estación, ¿qué pasó después? Porque eso da a entender que estoy mencionando una historia y que va a tener un final, y ese obviamente no es el final. Esa actividad grandota es interrumpida ¿por qué? Por el hecho de que me encontré con John, ¿sí? John me encontró llegando a la estación de ferrocarril, de bus, de metro, del transporte público que usted le llame la atención, y eso hizo que interrumpiera yo mi caminata hacia el lugar de destino, ¿sí? La actividad grande en el pasado es interrumpida por una actividad chiquita. ¿Qué pasó después? No nos interesa, no es importante. Lo que estamos así mencionando aquí es esto. Primer motivo por el cual es importante el pasado progresivo. Otro ejemplo, dijimos una actividad puede interrumpir, sí, pero también puede interrumpir un momento de tiempo. Por ejemplo, at 3 o'clock they were working. A las 3 en punto ellos estaban trabajando, ¿vale? La actividad grande, la situación de que nuestros compañeros estaban trabajando en la oficina, ¿qué es lo que interrumpe? Un momento de tiempo que en este caso queremos saber qué pasaba a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 5:30 de la mañana, por ejemplo. Motivo 1. Motivo 2. Vamos a utilizar pasado progresivo para mencionar, relatar que 2, 3, 7, 20 actividades, 20 acciones se estaban desarrollando de manera paralela, obviamente en el pasado, ¿sí? Todo al mismo tiempo, todo se estaba llevando a cabo de en parejito, ¿sí? De manera paralela. Por ejemplo, while Helen was reading, Tim was watching television. Mientras Elena estaba leyendo, Tim estaba viendo la tele. Las dos cosas al mismo tiempo se estaban llevando a cabo de manera paralela. Dos. Vamos por el tercer caso. Vamos a decir que el pasado progresivo lo vamos a utilizar para mencionar que una actividad que ya no es válida al día de hoy, pero que fue válida en el pasado, hace un año, hace 3 meses, hace 5 días, no importa, se dio de manera repetitiva, pero de manera repetitiva, pero digamos intensa, es la palabra que está buscando. Una repetición muy intensa, o sea, que se llevaba con mucha frecuencia, ¿sí? O sea, que se repetía mucho, que ya no es válida al día de hoy, pero que en el pasado sí lo era, ¿sí? Y esa actividad que se repetía bastante, vamos a reforzarla con adverbios que mencionen eso, ¿no? Como always, siempre, constantly, constantemente, forever, siempre se lleva a cabo esto, ¿sí? Entonces, sobre todo, vamos a mencionar actividades o hábitos que para nosotros eran molestos, sobre todo. No únicamente, pero sobre todo, ¿sí? Pero digamos que algo fue muy intenso en el pasado y eso es lo que queremos reforzar
que esa actividad se llevaba de manera intensa. Bueno, tercero. Cuarto, vamos a mencionar el pasado progresivo a diferencia del pasado simple cuando queremos enfocarnos no en la acción, porque pasado simple se va a enfocar en la acción, sino cuando queremos enfocarnos en la duración, y eso sí es pasado progresivo, ¿sí? Por ejemplo, podríamos haber dicho, we worked in the garden all day. Nosotros trabajamos en el jardín todo el día. Y diferente es decir, we were working in the garden all day. Estuvimos trabajando en el jardín todo el día. Aparentemente son lo mismo. Aparentemente. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y lo otro? La de pasado simple. We worked in the garden. Que nosotros nos enfocamos o nos interesa muchísimo la finalización de la acción. Eso es lo que nos interesa. Que la actividad empezó y finalizó en el pasado. Vale. Primer slide. Vamos por el segundo slide. Si decimos we were working in the garden all day, a nosotros no nos interesa tanto que hayamos trabajado, ¿sí? Sino cuánto duró el hecho de que estuvimos trabajando, ¿sí? Que fue una semana, que fueron 3 horas, que fueron 8 días, bueno, 8 días, una semana es lo mismo, ¿no? Que fueron 8 meses, ¿sí? Cuando nos enfocamos en el tiempo, en la duración de la actividad, cuando queremos enfatizar eso, lo mejor es utilizar el pasado continuo. Ese es el cuarto motivo por el cual estudiamos pasado continuo. Y el quinto motivo por el cual estudiamos pasado continuo es para hacer solicitudes muy corteses, muy formales, ¿sí? Cuando queremos ser muy polite, muy amigables, muy respetuosos, ¿sí? Y decimos y enfatizamos eso con la palabra wonder. Me preguntaba si me podrías dar una mano. Me preguntaba si me podrías prestar dinero. Me preguntaba si mañana me podrías acompañar al doctor. Me preguntaba si tal vez quisiera salir esta noche conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese wonder es el equivalente a decir preguntarse, ¿no? Porque wonder es maravilla, pero en este caso sería I was wondering, me preguntaba, me estaba preguntando, ¿sí? Literalmente. Sí, puedes hacer esto por mí. Sí, quisieras hacer esto conmigo, ¿sí? Cuando queremos hacer una solicitud muy respetuosa, utilizamos pasado continuo con la palabra wonder. Recordemos rápidamente, ¿para qué nos sirve pasado progresivo? Cuando queremos mencionar que una actividad grande en el pasado fue interrumpida por otra actividad o por un momento del pasado. 1. 2. Cuando queremos mencionar que se estaban desarrollando 2, 3, 5, 20 actividades de manera paralela en el pasado. 3. Cuando queremos mencionar que una actividad se estaba llevando a cabo de manera repetitiva en el pasado, pero de manera muy intensa porque duró un espacio de tiempo temporal, valga la redundancia, en el pasado, pero que ya no es importante el día de hoy porque ya no existe. 4. Vamos a utilizar pasado progresivo cuando queremos mencionar que una actividad se desarrolla en el pasado, pero para nosotros es importante la duración de la misma más que la actividad per se. Y 5, vamos a utilizar pasado progresivo con la palabra wonder para hacer una solicitud sumamente cortés o respetuosa a alguien más. ¿Vale? Habiendo mencionado el para qué nos sirve este cuento, ahora sí mencionemos cómo es que nos va a funcionar. ¿Sí? Ya sabemos el por qué o para qué. Ahora vamos a responder la pregunta del cómo. ¿Cómo funciona? El cómo funciona va a implicar entender que tenemos dos verbos. El primero va a ser el verbo to be, que ya lo reestudiamos por allá el día número 4, si mal no estoy, ¿sí? Cuando estábamos viendo pasado simple, verbo to be, porque decíamos que el pasado simple, al igual que el presente simple, se va a bifurcar, se va a dividir en dos, va a ser una mitosis, creo que es en biología, ¿no? Porque va a tener la primera patica, que es el manejo del verbo to be, y la otra patica es el manejo de verbos tanto regulares como irregulares, que eso fue entre la sesión número 2 y número 4 que vimos esto, si mal no recuerdo. Así que el verbo to be decíamos que se va a llamar de dos maneras diferentes, was o were. Was para singulares, es decir, yo, Mariana, Fernando y el gato, y were para todos los demás, ¿sí?
Decíamos que eso es muy parecido al español y también muy parecido al pasado simple, el presente simple en inglés, ¿cierto? Porque decimos, yo era, yo estaba, ella era, ella estaba, nosotros éramos, nosotros estábamos, elipsis, ¿sí? Lo mismo en su versión negativa, lo mismo en su versión pregunta. Si comparamos eso con el español, pues sí vamos a encontrar que las semejanzas eran muy grandotas. ¿Cuál es la cuestión? Que was va a ser para singulares y were va a ser para plurales, que en su versión negativa se va a llamar wasn't o weren't, dependiendo del caso. Y en su versión pregunta, el verbo to be, parecido al español, va al inicio de la pregunta, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho. Bueno, lo vamos a utilizar como fundamento. Esto, el verbo to be lo vamos a utilizar como fundamento porque el pasado progresivo va a requerir tanto de este verbo to be, que lo hemos mencionado en una ocasión anterior, como del verbo dinámico, que lo introdujimos hace unos minutos el día de hoy. El verbo dinámico que es ando, endo, yendo, corriendo, jugando, pensando, olvidando, imaginando, puntos suspensivos. Y en español es muy parecido al inglés en cuanto al orden se refiere. Christian estaba trabajando. Christian was working. Mariana no estaba bailando. Mariana was not, ¿qué fue que le dije? Estudiando, ¿no? Studying. ¿Estaba usted bailando anoche? Were you dancing last night? Mire que la organización es igualita entre español y inglés, ¿sí? Y si comparamos pasados continuo con presente continuo, la única diferencia que hay entre los dos tiempos es el manejo del verbo to be, que no va a ser am, is o are, sino was o were. Así que la parte gramatical es muy semejante al español, muy semejante a otros verbos, a otros tiempos gramaticales, y por tanto, digamos que no es tan compleja de entenderlo, ¿no? Porque si sabemos bien el español, pues el verbo, esta parte va a ser muy sencilla. Por eso he querido más bien enfatizar en el por qué utilizamos esto. Nuevamente, para mencionar una actividad grande que es interrumpida, para mencionar una serie de actividades que se desarrollaron de manera paralela. Tercero, para mencionar que hay una situación que se repitió en el pasado, ¿sí? Cuarto, para enfatizar que la duración de una actividad, ¿sí? Y finalmente, para hacer una solicitud muy formal, muy cortés. Veamos ejemplos. Algo que estaba sucediendo de manera paralela en el pasado. My head was aching. Everyone was shouting. Mi cabeza me estaba doliendo. Todo el mundo estaba gritando de manera paralela. ¿Sí? Entonces, esa puede ser un ejemplo. Vamos a otra. Una actividad grandota que es interrumpida por otra. Entonces, I wasn't watching TV when she called. Yo no estaba viendo televisión, estaba más bien en redes sociales, pero quise hacer la negativa. Esa actividad grandota es interrumpida por, por el hecho de que mi hermana, mi sobrina, la cuñada, la novia de mi hermano, de mi primo, lo que sea, llamó a mi casa. Vale. Ahí tenemos la actividad grandota que es interrumpida. Y mire que el esquema es muy parecido al español, ¿no? I wasn't, yo no estaba watching, viendo TV, televisión. Sí. Y una pregunta, actividades de manera paralela nuevamente, dos actividades que se estaban desarrollando de manera simultánea. Were you listening while he was talking? ¿Estabas tú escuchando mientras el presidente de la compañía estaba hablando? Puede que sí, puede que no. Respuestas cortas, las mismas de verbo to be en presente, solo que el cambio es con was y were, no con am, is o are. Was para yo, Fernando, Adriana y el rinoceronte, y were para todos los demás, ¿no? La única diferencia con presente. Bueno, listo. Esto es de práctica, así que vamos a hacer prácticas. Vamos con el diálogo, lo vamos a dejar para mañana si tenemos tiempo, así que este pedacito no lo vamos a hacer, al menos no en este momento.
Vamos a hacer 2 o 3 ejercicios que tengo por acá. Sí, 2. El primero, este es para ustedes. Este es para un apoyito que tengo aquí, que me llama bastante la atención, porque digamos que es un ejercicio gramatical, ¿sí? Que usted va a desarrollar para usted, para ver cómo conjugar el verbo have, el verbo pack, el verbo swim en negación, etcétera. Y lo bacano es que aquí le dice cómo funcionan las afirmaciones, cómo funcionan las negaciones, cómo funcionan las preguntas para cada uno de los personajes y cómo utilizar, manejar, conjugar los verbos dinámicos de acción o de movimiento. Si termina en E, quítele la E, por ejemplo. Si termina en consonante vocal consonante, pues multiplique la última consonante, que es lo que vimos hace ratico, ¿sí? Le voy a dejar este ejercicio, bueno, este informativo más bien, ahí en el chat para que usted lo tenga como referencia, ¿sí? Que es un apoyito por ahí. Y nos vamos con el juego. Vámonos con pasado progresivo. Ese es el primer juego. Vamos a hacer otro, pero de speaking. Bueno, vamos con este. 5 minutos es demasiado. Vamos con 3. Muy bien. Empecemos. Entonces, ya lo habíamos hecho en alguna ocasión anterior, pero no está de más repetirlo, ¿cierto? Somos parte de una tripulación, todos somos parte de un mismo equipo, así que si yo gano, todos ganan, si Fernando gana, pues todos ganamos, si Hans gana, todos ganamos también. Nuestro objetivo es escapar de los robots que ahora tienen inteligencia artificial y nos quieren dominar el mundo. Versión Matrix 2.0. Para ello, evidentemente, respondemos correctamente a las preguntas y una vez hayamos escapado del robot, vamos a llegar a un cuarto electrificado. Nuestro objetivo es salvarnos de la electricidad ubicándonos en el espacio seguro, es decir, la zona en verdecito. ¿Listo? Habiendo dicho esto, good luck. Tenemos 3 minutos, la mayor cantidad de rondas posibles. Un unwrap. As many rounds as possible. Ok, we were electrified. Fuimos electrocutados. Vamos por la segunda ronda.
Good, escapamos. Vamos a la zona no electrificada. Jaime, a la izquierda un poco. Eso. Jaime y yo a la izquierda. Perdón, Jaime y yo a la derecha. Oh, no, no, déjense allí, quédense allí, quédense allí, quédense allí. Yo me quedo acá. All right, we escaped. Well done. Escapamos. Felicitaciones. Okay, we are jet travelers. Energizer, la persona que más impulso dio a la nave fue Hans. El líder fue Christian, la persona que más rápido llegó a las zonas seguras. Y la persona que más caminó para llegar a la zona segura fue Hans. Felicitaciones. Muy bien. Con esto terminamos este ejercicio y nos vamos al de habla, al de speaking. Para el ejercicio de speaking, que se me perdió, ya lo encontré. Para el ejercicio de speaking, vamos a hacer... ya. Para el ejercicio de speaking, vamos a escoger una categoría cualquiera y vamos a responder la pregunta que nos mencione el ejercicio. Entonces, scramble sentence, que tenemos que hacer aquí, reorganizar la frase de tal manera que la frase sea coherente. Entonces, sabemos que esto es una afirmación, sí, por su componente, y sabemos que en una afirmación va a ser parecido al español. Cristian está viendo fútbol. Entonces, en este caso, Naila was doing a dance. Naila estaba realizando un baile, ¿cierto? Muy parecido al español. Bueno, vamos con uno. Con el fix the mistake, reparemos, arreglemos el error. They was talking too much. El error está en el verbo to be, porque para ellos el verbo to be debe ser were, no was. Was es para hombre, mujer, animal y yo. En este caso, they were. Make questions, en este caso, reorganizar la frase de tal manera que formulemos una pregunta. Recordemos que es muy parecido al español, ¿no? ¿Estaba usted, estabas tú jugando fútbol? Were you playing football? Muy parecido al español en términos de organización. Crear una frase negativa, lo mismo. Vamos a reorganizar eso de tal manera que creemos una frase negativa. Y este pedacito, pasado simple y presente perfecto, este no lo vamos a hacer porque presente perfecto no es de este nivel, así que esto lo voy a omitir. Lo voy a abrir de una vez porque esto es algo que ustedes todavía no es el momento de revisar. Presente perfecto es algo más avanzado. Bien, entonces, ustedes son tres. Entonces, si puede abrir micrófono, genial. Si no, pues ni más. Vamos a hacerlo con Jaime, luego con Cristian, luego Hans, luego Jaime otra vez, luego Cristian otra vez, luego Hans. Vamos a hacer 2 rondas por grupo. Y una vez terminemos las 2 rondas, pues les entrego el ejercicio también para que ustedes lo completen en casa. ¿Listo? Para terminarlo en casa, es barra espaciadora para mirar la respuesta y la tecla escape para volver al menú principal. ¿Listo? Entonces, Jaime, vamos con usted. Escoge una categoría y un puntaje. Make questions 200. 200 make questions, good. So, you last Sunday were reading. ¿Cómo creamos esa pregunta? Were you reading last Sunday? And the answer is correct. Were you reading last Sunday? Yes, I was. No, I wasn't. Well done. Listo, vamos con Christian. Make question. 300, 400, 500. 500.
Good. Yesterday, Huyan, o digamos que Christian, riding his bike was. Julian was riding his bike yesterday. Muy bien, vamos a mirar si es cierto. Cerca. Si usted me dice, Huyan was riding his bike yesterday, estamos diciendo que eso es algo real. Es decir, nosotros vimos con estos ojitos que se van a comer los gusanos que eso estaba pasando. Pero si no tenemos ni idea y vamos a formular una pregunta, entonces el verbo to be debe ir al inicio de la pregunta. ¿Listo? Was Huyan riding his bike yesterday? Que es como deberíamos mencionarlo, ¿no? Estaba Huyan montando su bicicleta el día de ayer, perdón. All right, Hans, let's go with you. Make questions. 300. Good. Aquí hay un error, es una letra P, ¿no? No es una letra V. In Japanese, talking, they were. ¿Cómo creamos la pregunta? They were talking in Japanese. Japanese, ok. Esa es una afirmación. ¿Cómo la volvemos pregunta? Porque usted escogió, creemos una pregunta, ¿no? En este caso, ¿cómo quedaría la pregunta? Basado en lo que hicimos en el ejercicio inmediatamente anterior con Cristian. Were talking they in Japanese. Muy cerca. Vamos a mirar. Were they talking in Japanese? ¿Estaban hablando ellos en japonés? Pequeño errorcito, como le digo, no es con V corta, sino con la P de papá. Muy bien. Vamos entonces nuevamente con Jaime. Please choose another category. Negative sentence, 100. 200. Okay. Wasn't writing I an email. Wasn't I writing an email? Vamos a ver si es cierto. Y la respuesta es un poquito al revés. I wasn't. Igual que en español, ¿no? Yo no estaba escribiendo un email. I wasn't writing an email. Por eso decimos que si pensamos en la versión cómo queda en español, la versión en inglés va a ser relativamente sencillo, ¿no? Porque la gramática en términos de organización es prácticamente la misma, prácticamente. Ok, Christian. Negative sentence. Ajá. 400. Good. 400. You playing wearing basketball. You weren't playing basketball. And the answer is perfect. You were not or weren't playing basketball. Well done. Y vamos con la última pregunta. Hans, please. Negative sentence. 300. Good. Walking we to school weren't. We talking went to school. Vamos a mirar si es cierto. Y hay un pequeño cambio aquí. Sería no walking weren't, sino al revés. We weren't walking to school. Parecido al español, ¿no? Nosotros no estábamos más bien caminando hacia la escuela cuando se llevó a cabo el terremoto, me invento, ¿cierto? Porque ahí necesitamos un poco más de información. Ok, el ejercicio entonces, muchachos, se los voy a dejar aquí en el chat para que ustedes lo completen en su casa, no para mí, para ustedes, para que lo completen para ustedes y para que practiquen, ¿vale? Entonces, se los dejo aquí en el chat. Les comparto también un ejercicio introductorio para el día de mañana, porque mañana vamos a ver la diferencia entre pasado simple y pasado continuo, pero si usted quiere ir adelantándose, el ejercicio es bastante sencillo. Se lo comparto por aquí. Y finalmente, invitar a los muchachos a que, ya que nuestro curso está a punto de terminar, a que vayamos inscribiéndonos desde ya al nivel 5, porque la idea es que usted
A partir de aquí, lo más probable es que ya entregue sus actividades de manera muy rápida. Entonces, que usted se inscriba en nivel 5. Ahorita le comparto el link de acceso. Este mismo documento, por cierto, está en la plataforma Sayuna dentro de los resúmenes, dentro de la parte de que dice grabaciones, sesiones en línea, ¿vale? Ahí está este documento. Una vez usted abre este link, usted le da donde dice inscripción, le dice que está vinculado a Sena, escribe el código que nos pide la empresa, en este caso el código es 2181631, y sigue los pasos, lo que usted ya ha hecho para seguir la formación que usted realiza en nuestro Sena. ¿Listo? Si le ha gustado, le ha llamado la atención cómo hemos trabajado en estos 5 niveles con el Centro Agroindustrial, pues la mejor manera de agradecernos es que usted siga trabajando con nosotros, ¿no? Muy bien, con esto, muchachos, finalizamos la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho por su asistencia, su participación. Si hay dudas, inquietudes, solicitudes, este es el momento. Y si no, que creo que no las hay, entonces nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Cuéntenos, Hans. Profe, es que tengo una duda acerca de la videopresentación. Es que lo que ¿Vale? pasa es que cuando las veces anteriores que yo hice las videopresentaciones, los de demás niveles, Ujú. siempre he tenido un inconveniente ahí con la cámara. Entonces no sé si haya problema con eso. Qué pena. Eh, bueno, desde que no sea inteligencia artificial, sí, y desde que efectivamente yo me dé cuenta de que usted sea quien está hablando, sí, y que efectivamente no sea un solo audio, sino que usted me muestre el documento que usted está leyendo, sí, es decir, pues los papeles en regla, como quien dice, eh, y como le digo, que yo me dé cuenta de que usted está haciendo el esfuerzo, por mí está bien, sí, que siga los lineamientos diciendo pues lo que usted estaba viviendo en 2020 para atrás, utilizando pasado continuo, porque la actividad es de pasado continuo, ¿no? Entonces, con eso yo me doy por bien servido, ¿sí? Porque la idea es que usted, o sea, ¿para qué prender la cámara? Le voy a comentar rapidito. La idea de prender la cámara es para nosotros los instructores asegurarnos de que efectivamente usted es quien está haciendo la actividad y no otra persona, ¿vale? Y para ver que efectivamente es usted quien está haciendo la actividad y no una inteligencia artificial. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para que usted mejore sus capacidades, ¿cierto? Porque pues la idea de que usted haga esto es para que usted mejore sus capacidades y no se autoengañe. Pero pues vivimos en Colombia, así que sabemos que a veces esas cosas pasan. En fin, entonces sí, por mi parte, con que usted cumple con los demás lineamientos, vale, por mí está bien. Pues, profe, yo he hecho las presentaciones, pues lo hago con audio y ahí en la pantalla voy mostrando la presentación. No sé si Perfecto, hay sí, así. sí, sí, perfecto, Ah, perfecto, así está bien. Listo, listo, profe. Cristian, vale, con gusto. Cristian, no sé si tenía una pregunta o fue sin querer que levantó la manito. Listo, creo que fue sin querer. Listo, muchachos, entonces, muchas gracias por su participación el día de hoy, la noche de hoy, y nos vemos mañana misma hora, mismo canal. Cuídense mucho, que os vaya bonito. Chao, chao.